Bueno, les comento que UNESCO y Transparencia se han unido para fomentar cultura en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Y para ello ya nos acompaña el señor Luis Enrique López Hurtado, él es coordinador del sector cultura de UNESCO Perú, con quien vamos a conversar acerca de esta campaña que nos parece muy interesante. ¿Cómo está? Muy buen día, bienvenido. Hola Lisset, buenos días, muchas gracias y muchas gracias a toda tu teleaudiencia. Muy bien, gracias a usted por participar en esta entrevista. Coménteme, por favor, ¿cuál es el objetivo? Tengo entendido que la campaña se llama Suma Cultura, ¿no? ¿A dónde quieren impactar? Así es, la campaña Suma Cultura que la UNESCO en Perú desarrolla en alianza con la Asociación Civil Transparencia y organizaciones de la sociedad civil, tiene como objetivo proveer de una caja de herramientas a los candidatos y candidatas a gobiernos regionales y municipales para que puedan incluir en sus planes de gobierno y posteriormente en sus acciones de gobierno las políticas culturales. ¿Qué son las políticas culturales? Es toda esa normativa que busca facilitar el acceso a los derechos culturales de las personas en su territorio. Perfecto. Entonces, en ese sentido, dígame, ¿a qué grupo o sector piensan llegar? Bueno, a ver, el grupo o sector al que pensamos llegar son todos los candidatos y candidatas a estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Pero el impacto que esto tendría sería a nivel de toda la ciudadanía, porque todos somos portadores y participantes de la cultura, y todos somos objetos de los derechos culturales. Muy bien, tengo entendido de que hay 10 recomendaciones muy importantes. ¿Podría detallarme solamente algunas para no hacerlo muy extenso? Sí, claro. A ver, para hablar de las recomendaciones, primero, si te parece, quisiera compartir con tu audiencia cómo se llegó a estas 10 recomendaciones. Perfecto, muy bien, coméntenos. Partamos primero de un gran avance que dio el Perú en términos de políticas culturales, que fue la recientemente promulgada Política Nacional de Cultura. Es una política nacional que tiene en su centro garantizar el acceso a la cultura como un derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas en el Perú. En el marco de esta Política Nacional de la Cultura, Cultural del Perú, y en el marco de la Convención de UNESCO para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, es que bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura y con la asesoría técnica de UNESCO y el apoyo generoso del gobierno de Suecia, se llevó a cabo el Plan para la Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes al 2030. Este fue un proceso participativo que contó con las contribuciones de cientos de asociaciones culturales de la sociedad civil organizada y recogió más de 1000 recomendaciones. Claro, porque, Este plan, perdón que le interrumpa, claro, es muy importante ahí enfocarnos porque si recordamos cuando se dio el COVID, ¿no? Estuvimos encerrados en la pandemia, se dejó mucho de lado el tema de la cultura que es muy importante. exactamente, Lisetti, me alegra mucho que hayas puesto este punto en nuestra conversación, porque justamente fue la pandemia, fue la crisis del COVID, lo que hizo patente las debilidades estructurales del sector cultura alrededor del mundo. Esto no solo fue un caso de Perú, y te puedo poner un ejemplo alrededor del mundo, la ausencia de data para la toma de decisiones, al igual que en Perú, por ejemplo, un registro único de trabajadores culturales, fueron algunas de las carencias. En vista de esto es que se desarrolla, como te cuento, el plan de recuperación, y en base a las recomendaciones del plan de recuperación es que vienen estos 10 elementos de la caja de herramientas que forma la campaña Suma Cultura. Ahora, yendo a tu pregunta original y dándote las gracias por haberme permitido hacer ese preámbulo, te puedo contar algunas de las principales que nosotros creemos ciertamente de central importancia. La primera es el fortalecimiento de la gobernanza cultural. ¿Qué significa la gobernanza cultural? Significa que exista un sistema de parte del Estado
que garantice la implementación de políticas de fomento, valoración de la cultura, con el fin de poner a la cultura como un eje de desarrollo sostenible de sus comunidades. Entonces, dentro de la gobernanza cultural destacamos la recomendación relativa a la necesidad de implementar gerencias de cultura en gobiernos municipales y regionales. No todos la tienen, ¿no? Como la institucionalización de la gobernanza cultural en gobiernos subnacionales. La segunda, que me gustaría resaltar, está muy ligada a la que te digo, que es el desarrollo de políticas culturales a nivel local, ya sea provincial, ya sea regional. Hay casos muy exitosos, como el caso de Ayacucho o el caso de Huancayo, en donde mediante procesos participativos, multivocales, transparentes, se han llegado a definir planes de cultura local o políticas culturales locales. Ahora, perdón, disculpe, en la primera que había mencionado, entonces quiere decir que falta más instancias con respecto al tema de cultura, ¿no? Obviamente, obviamente. En algunos gobiernos locales vemos que el tema de cultura está mezclado con educación y deporte, ¿no? Gerencia o Claro. subgerencia de cultura y educación, lo cual tampoco está mal, siempre y cuando se determine muy bien cuáles son las atribuciones de cada una de estas subgerencias, ¿no? Y además se dote de presupuesto. Todos sabemos que el discurso es muy potente, la narrativa es muy potente, pero si hay voluntad política, esta se demuestra cuando se acompaña de presupuesto. Perfecto. ¿Y cuál sería la otra más importante de estas 10 recomendaciones? La otra sería el desarrollo de políticas locales de cultura, de políticas regionales o políticas provinciales de cultura, que determinen cuáles son los objetivos y a dónde van. Y esto es fundamental por un tema que a mí me gusta resaltar, y mi colega de UNESCO, Gloria Lescano, lo pone muy bien en un artículo recientemente publicado en el portal Sudaca, que es el paso de los gobiernos municipales y regionales de productores de eventos a facilitadores de eventos. Esta no es una diferencia pequeña, ¿no? El rol del gobierno municipal no es producir eventos culturales, es sentar las bases y sentar las políticas para que la sociedad civil organizada, los agentes culturales, puedan desarrollar, puedan implementar sus actividades culturales. Perfecto, muchas gracias por esta valiosa información. A mí me encantaría seguir conversando con usted, pero el tiempo se pasa muy rápido aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecer a JNB TV, agradecerte, Lisette, por su interés en esta campaña, y no olvidemos que todos podemos sumar, así que suma cultura, entra en contacto con tus candidatas y candidatos y hazles llegar estas recomendaciones. Exacto, muchas gracias a usted. Y bueno, nosotros continuamos en el programa, pero antes vamos a una breve pausa, no se muevan.